Este contenido en video no reemplaza en ningún momento su estudio personal y familiar de las Escrituras y de Ven, sígueme. Le invitamos con todo nuestro amor a escudriñar las Escrituras y a estudiar el manual de Ven, sígueme. Hola a todos, mi nombre es Liz Posada y bienvenidos a la clase del Libro de Mormón. Hoy tenemos muchísimo de qué hablar y durante toda esta semana vamos a estar hablando acerca de los capítulos del 1 al 5 de Primera de Nefi. Tenemos mucho por abarcar y sí que vamos a disfrutar la clase del día de hoy. Pero para empezar quisiera irme por lo primero, así que vamos a irnos al capítulo 1, el versículo 1. Estoy segura que si estuviéramos todos en una congregación y dijéramos, por favor, ¿podrían recitar el primer versículo de Primera de Nefi? Estoy segura que todos al unísono diríamos, y yo, Nefi, nací de buenos padres. Y continuaríamos con el versículo. Este es uno de los versículos más icónicos y más importantes, en mi opinión, porque es uno de los mejores inicios de un libro. Ya no solo de un libro religioso, sino de cualquier libro. Nefi tiene la hermosa capacidad de, en un versículo, contarnos todo lo que sucederá en el Libro de Mormón. Pero no solo esto, sino que tiene la capacidad de contarnos nuestra historia en un solo versículo. Lo veremos reflejado en este primer versículo. Así que vamos a empezar. Para este primer versículo hay algo que tienes que tener en cuenta y que vamos a ir construyendo durante la clase. En este primer versículo tendremos en cuenta dos frases. La primera, tú la estarás viendo en tu pantalla y es por lo tanto. Esta palabra por lo tanto nos ayudará a unir dos cosas, la causa y el efecto. Esto nos permitirá entender mucho más el significado del Libro de Mormón, como lo hablamos la clase pasada, pero además, ¿por qué no?, nos permitirá adentrarnos un poco más en la mente de Nefi y qué era lo que él quería transmitir con este primer versículo. Así que, por lo tanto, es causa y efecto. Vamos a leer. Yo, Nefi, nací de buenos padres y recibí, por lo tanto, alguna instrucción en toda la ciencia de mi padre. ¿Notaron la causa y el efecto? Muy bien, durante toda esta clase me gustaría que tú mismo fueras escribiendo las causas y efectos que encuentras en estos capítulos y los dejaras en los comentarios. Pero aquí vemos algo. Nefi nos dice que la primera causa es que nació de buenos padres. Y el efecto es que esto hizo que él pudiera aprender de la ciencia, del conocimiento de su padre. Es importante y me parece muy tierno que él quisiera mencionar aquí las enseñanzas de sus padres. Un buen padre que está haciendo bien las cosas sabe que no podrá enseñar absolutamente todo lo que él sabe y que la mejor forma será por medio de experiencias. Y eso fue lo que hizo Lehi. Eso fue lo que hizo Lehi con Nefi. No tomó todo y le enseñó todo, sino que tomó una parte y se la enseñó. Y eso fue suficiente para que Nefi pudiera conocer a Dios. Ahora, Nefi aquí nos habla de una creación, la creación de la familia. Todos empezamos con una familia. Todos empezamos creando una familia. Pero si seguimos el curso natural de la creación, siempre debe haber una caída. Y aquí es donde va la segunda parte de este versículo. Y acá también tenemos que tener en cuenta la segunda palabra, y es no obstante, así como la puedes ver en pantalla. Este no obstante nos ayudará a encontrar la causa, pero nos ayudará después a encontrar un efecto contrario. ¿A qué me refiero con esto? A que la causa nos llevará a un efecto que no se esperaba. Vamos a leer y veamos qué encontramos. Y habiendo conocido muchas aflicciones durante el curso de mi vida, siendo no obstante altamente favorecido del Señor en todos mis días. Uno de los mejores ejemplos de este no obstante, o más bien de esta causa y de este efecto contrario, es la expiación de Jesucristo. Cuando Jesucristo está en el Getsemaní, habla al Señor y le dice, si puedes, pasa de mí esta copa. Y entonces viene un efecto contrario. No obstante, que se haga tu voluntad y no la mía. Hubo un efecto contrario, pero esa causa se minimizó comparada
con todo lo que significaba la expiación de Jesucristo. Y Nefi hace exactamente lo mismo acá. Nos dice que en toda creación hay una caída, pero no quiere que nosotros nos enfoquemos en todas sus aflicciones, sino que nos enfoquemos en ese efecto contrario a la aflicción, que Nefi era altamente favorecido por el Señor. Y creo que todos podemos estar de acuerdo en que seguramente Nefi no hubiera podido decir estas palabras de una manera tan veraz. Sí, sufrí aflicciones, pero fui altamente el doble favorecido por el Señor. No las hubiera podido decir si hubiera vivido una vida en calma, en paz, en un valle y en una pradera de rosas, donde su vida fuera totalmente tranquila y en paz. Nefi no hubiera tenido la capacidad de decir que él sabía quién era Dios porque lo había encontrado, aún en medio de la dificultad. Así que hagamos un resumen. Hay una creación. Y así como hay una creación, habrá una caída para cada uno de nosotros. Afortunadamente, el Libro de Mormón y nuestra historia personal nos lleva a que día a día, a pesar de la creación y la caída, siempre encontramos una expiación, que es igual a la esperanza. Y así, como dice Nefi, sí, habiendo logrado un conocimiento grande de la bondad y los misterios de Dios, recibo, por tanto, la historia de los hechos de mi vida. Este fue el momento de la expiación de Nefi. Este fue su momento de esperanza. Empezó con una creación, luego con una caída y ahora vemos la expiación en su vida. Nefi no solo dijo, quiero conocer las verdades de Dios, quiero saber cómo Dios efectúa en mi vida y los milagros que puede hacer y cómo puede transformarme, sino que ahora yo quiero escribir mi historia para que tú también puedas conocerla, para que tú también puedas probar que no tienes por qué quedarte solo en la caída, sino que hay una expiación, hay una esperanza que también puede tocar cualquier oscuridad en la que te encuentres. Y es que eso es lo maravilloso del Libro de Mormón. Quiero invitarte a ti que me estás escuchando en este momento a que a medida que leas el Libro de Mormón puedas leerlo con esta intención. Con la intención de no solo encontrar en este libro las historias de personas de la antigüedad, sino que te puedas ver reflejado a ti mismo durante cada versículo y durante cada página, que puedas ver encontrado a Jesucristo en cada frase, en cada acto, y lo puedas ir reconociendo. Recuerda, no es solo la historia, es tu historia. Y eso es lo que hace tan magnífico el Libro de Mormón, que nos permite vernos reflejados en él. Y a veces repetir y no repetir la historia, a veces seguir los consejos y a veces ser advertidos de algunos que no debemos tomar. Ahora, para encontrar esa expiación debemos hacer convenios, y eso es de algo de lo que estaremos hablando mucho durante estos capítulos, los convenios. La palabra convenio viene de dos palabras en latín, convenir, que significan juntos. Cuando nosotros hacemos convenios con otra persona, literalmente nos estamos enlazando con esa persona. Y cuando hacemos convenios con Dios, nos estamos uniendo con Él, tal y como lo hacemos en la iglesia, que nos unimos en una relación de convenios. Es más, iglesia en griego, eklesia, significa los llamados fuera del mundo para unirse y seguir a Cristo. Eso es lo que hacemos en un convenio, unirnos con Él. ¿Recuerdan la clase pasada que estuvimos hablando acerca del convenio que Dios hizo con Abraham? También hablamos acerca del camino de los convenios, acerca del árbol de la vida y de la barra de hierro. Todo esto nos permitirá ver dos convenios. El convenio que yo hago con Dios y que Dios hace conmigo. Así que devolvámonos a Abraham y a Dios. Cuando Abraham estaba en el monte de Moría, Dios hizo convenios con Abraham. Le prometió que le daría posteridad, propiedad, sacerdocio y prosperidad. Ahora en el mundo actual podríamos decir que la prosperidad es muchas veces lo material, pero recordemos que en las Escrituras lo que realmente significa prosperidad es poder tener la presencia de Dios contigo. Así que estas son las promesas que Dios hace con Abraham y con cada uno de sus hijos. Pero si nos vamos un momento al monte de Sinaí, cuando Moisés estaba ahí, ahora Dios pide que nosotros hagamos un convenio con Él y le da los 10 mandamientos para que cada uno de nosotros lo cumpla hacia Él y así unirnos en una relación de convenios, donde Él y nosotros tenemos acuerdos y convenios que debemos cumplir el uno con el otro. Y como ya lo hemos hablado, estos convenios y promesas que Dios hace con nosotros están completamente a la disposición de cada uno de nosotros si desarrollamos fe en Jesucristo.
Y con respecto a la fe, veamos lo que Nefi tiene para decirnos a cada uno de nosotros si cumplimos los convenios con el Señor. Lehi había estado predicando a esta ciudad porque se iba a destruir. Y entonces dice el versículo 20 que los judíos se enojan muchísimo con Lehi y quieren matarlo. Ya no quieren escuchar más sus palabras, creen que él está mintiendo y que está loco. Miren lo que dice el versículo 20 y cómo Nefi da un testimonio veraz de la misericordia que Dios tiene con aquellos que guardan sus palabras. Y cuando los judíos oyeron esto, se irritaron contra él, sí, tal como contra los profetas de la antigüedad, a quienes habían echado fuera y apedreado y matado, y procuraron también quitarle la vida. Pero he aquí, yo, Nefi, os mostraré que las tiernas misericordias del Señor se extienden sobre todos aquellos que, a causa de su fe, Él ha escogido para hacerlos poderosos, sí, hasta tener el poder de librarse. Nuevamente, tomemos la invitación de hace unos momentos. Mi historia. Tomemos lo que Nefi nos dice, que Él ha visto las tiernas misericordias y que cada persona que tenga fe en Dios también las verá. Piensa, ¿en qué partes del libro de Mormón has visto la misericordia de Jesucristo por aquellos que tienen fe? Y ahora, después de notarlo, después de identificarlo en tu estudio personal de las Escrituras, ahora hazlo, haciendo retrospección de tu propia vida. ¿En qué momentos en los que has tenido tu fe en Jesucristo has visto la mano de Él? ¿En qué momentos en tu vida has visto que este versículo ya deja de estar aquí en las hojas y sale y se convierte en realidad porque has visto la misericordia de Cristo cuando ejerces fe en Él? Y esto es lo maravilloso del libro de Mormón, tomar estas páginas y colocarlas en la realidad, en mi vida, y convertirlas en algo positivo. Ahora, hemos hablado acerca de los convenios y seguiremos haciéndolo, pero hay una pregunta clave aquí y es, ¿cómo permanecer en el convenio? ¿Cómo seguir unidos en esa relación de unión con Dios? ¿Cómo no separarnos de ella y no decepcionarlo, sino cumplir con su palabra y que Él cumpla con la suya? Bien, Nefi también tiene una respuesta para nosotros y se encuentra en el capítulo 3, versículo 7. Mira lo que dice. Y sucedió que yo, Nefi, dije a mi padre, iré y haré lo que el Señor me ha mandado, porque sé que Él nunca da mandamientos a los hijos de los hombres sin prepararles una vía, para que cumplan lo que Él les ha mandado. Hay dos formas en las que podemos permanecer en el convenio siguiendo el ejemplo de Nefi. Vamos a ver dos principios escondidos. No vamos a hablar de lo que se ve a primera vista, sino vamos a hablar de lo que se ve un poquito más escondido. Primero, Nefi dice que él sabe que Dios no da mandamientos a los hijos de los hombres sin prepararles una vía. Al leer este capítulo y este versículo estaba pensando, pero ¿cómo es posible que Nefi supiera de tal manera que Dios hacía esto? ¿Y cómo yo también lo puedo saber? Cuando estás en un contrato de inmobiliaria, tanto el que alquila como el que arrienda, o en este caso, el arrendador y el arrendatario, ambos tienen una copia del contrato que firmarán. Y asimismo es con Dios. Nefi nos quiere mostrar que no solo Dios hace convenios con nosotros, sino que además nos permite ver ese convenio una y otra vez cuando nosotros querramos. Podemos tener acceso a ese convenio cuando lo deseemos y recordar mediante la obediencia las promesas y bendiciones que tendremos gracias a dicha obediencia y a dicho contrato que tenemos. Y segundo, Nefi en todo el versículo está declarando que él desea hacer la voluntad de su Padre Celestial y que sabe que saldrá victorioso de aquella misión que el Señor le envía a hacer. ¿Por qué? Porque cada vez que elegimos guardar nuestra parte del convenio, reafirmamos nuestro compromiso con Dios, por lo cual, en efecto, Dios cumple alegremente con los compromisos y convenios y promesas que tiene con nosotros sus hijos. Y muy bien, mis queridos hermanos y hermanas, jóvenes y jovencitas, eso ha sido todo por nuestra clase del Libro de Mormón Express. Espero que te haya gustado muchísimo la clase del día de hoy, que pudiéramos seguir viendo esas enseñanzas que a veces no están a primera vista, pero que escudriñándolas un poco más pueden llegar a nuestro corazón. Te invito a que no te pierdas los contenidos de Central de Jóvenes, tenemos contenidos para ti todos los días. Tampoco te pierdas la charla dominical que tendremos esta noche, donde seguiremos hablando de todo lo que queda. Por ejemplo, ¿por qué Lamán y Lemuel, si veían una y otra vez los milagros del Señor, no creían en Él?
Bueno, ¿qué tal si te digo que este versículo 7 también lo responde? Bien, nos vemos esta noche en la charla dominical. Recuerda escudriñar y deleitarte de las Escrituras. Nadie dijo que sería fácil, pero gracias a Jesucristo no es imposible. Nos vemos la próxima. Los amo. Bye.